Mi esposa se fue sin decir una palabra después de un viaje de chicas y regresó años después esperando perdón, pero elegí seguir adelante. Es común escuchar declaraciones como nunca lo vi venir. Así es precisamente como fue para mí. Aunque estuve casado con mi esposa durante los 4 años completos que estuvimos juntos. Para ser honesto, pensé que lo estábamos haciendo bien en su mayor parte. Creo que estábamos de acuerdo, y teníamos planes y un plan de vida establecido. El problema es que ambos deseábamos tener hijos, o creo que ambos lo hicimos. Tan pronto como nos casamos, comenzamos a discutirlo seriamente. Ella expresaba constantemente su deseo de tener 2 o 3 hijos, divagando sobre los nombres que les pondríamos, la decoración de la guardería y todo lo demás. Incluso pasaba tiempo en Internet planeando las vidas de nuestros futuros hijos mientras examinaba ropa y artículos para bebés. Nos mantenía conectados y era una especie de nuestro tema de conversación. Estábamos ansiosos por comenzar este nuevo capítulo en nuestras vidas juntos, y todo parecía ir según lo planeado. Pero después de eso, recibimos una terrible noticia que realmente me devastó. Visitamos a un médico para averiguar que estaba mal después de unos meses de intentar concebir. Para resumir una larga historia, era yo. El médico esencialmente nos informó que nuestras posibilidades de convertirnos en padres de forma natural eran muy limitadas porque mi recuento era demasiado bajo. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Miss Senny in utero. Todo nuestro conjunto de planes se desvaneció en un instante. La noticia me golpeó duro, terriblemente duro. Terminé por un tiempo en una posición bastante horrible. Fui un completo desastre al principio, pero la terapia finalmente ayudó. Al principio, ella pareció ser bastante comprensiva, diciendo que no importaba y que estaría contenta solo con nosotros. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que lo dijo. Desde el principio, parece haberlo dejado pasar demasiado pronto. Estaba obsesionada con formar una familia un minuto, y luego afirmó que no necesitaba hijos para estar contenta. Entiendo que las personas cambian de opinión, pero todo su comportamiento me pareció extraño. De pensar en nombres de bebés, había dejado de hablar por completo de niños. Además, parecía que comenzaba a verme bajo una luz diferente. De repente, comenzaba a hacerme pequeñas indirectas que nunca antes había mencionado, como que no me estaba cuidando, que debería hacer ejercicio o que debería ser más productivo en la casa. Sí, podría haber ganado algunos kilos, pero parecía que constantemente buscaba razones para acusarme. Lo descartaba cuando le preguntaba sobre el cambio abrupto de actitud. Afirmaba que estaba siendo demasiado sensible y que solo estaba soñando. Pero yo era consciente de un problema. Era diferente de la mujer con la que me casé, la que pasaba horas sentada conmigo discutiendo nuestro futuro. No era particularmente cruel, pero había cierta frialdad en ella, como si ya se hubiera desconectado mentalmente y simplemente estuviera actuando. Supongo que, a medida que pasaba el tiempo, comencé a confiar en ella cuando me aseguraba que todo estaba bien. Para evitar parecer necesitado o inseguro, dejé de presionar. En cualquier caso, después de unos años, solo estábamos sobreviviendo. Habíamos caído en un patrón en el que apenas hablábamos de nada importante. Parecíamos más compañeros de casa que marido y mujer. Siempre descartaba mis intentos de discutir otras opciones, como la adopción o la subrogación, diciendo que no quería considerarlas. Nunca le creí realmente cuando decía, mientras estemos juntos, soy feliz. Parecía más preocupada por convencerse a sí misma que yo. De repente, me informa que quiere hacer un viaje de chicas. Viajar con sus amigas no era nada fuera de lo común. Lo había hecho varias veces antes, y siempre la había animado. Durante mucho tiempo habló de querer viajar a Estados Unidos con sus amigas mientras vivíamos en Brighton. Habíamos desarrollado esta confianza a lo largo de los años, así que no lo pensé 2 veces. Por lo tanto, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba, la ayudé a empacar y la llevé al aeropuerto. Recuerdo sus últimas palabras antes de irse. Se volvió hacia mí y dijo, «Gracias por ser tan comprensivo». Me pareció un poco extraño que dijera eso porque no había hecho nada particularmente notable, pero parecía tan sincera que lo descarté como una simple expresión de gratitud. Me quedé despierto esa noche para asegurarme de que todo saliera bien llamándola cuando aterrizara. Me mantuve ocupado en la casa viendo la televisión, controlando la hora y esperando que me enviara un mensaje de texto para avisarme que había aterrizado, ya que se esperaba que su vuelo durara aproximadamente 9 horas. La llamé para ver cómo estaba tan pronto como noté que su vuelo había aterrizado. El teléfono seguía sonando, pero nadie contestó. No le di mucha importancia porque asumí que estaba agotada y que podría haber ido directamente a su hotel y haberse quedado dormida. Sin embargo, cuando llegó la mañana, todavía no tenía noticias de ella. Empecé a tener esta preocupación persistente en el fondo de mi mente. Pensé que tal vez simplemente estaba ocupada o que su teléfono estaba en silencio,
así que intenté llamar de nuevo y luego le envié un mensaje de texto varias veces. Sin embargo, estaba oficialmente asustado después de un par de horas más de silencio de radio. Al final, llamé a su hermana para ver si había tenido noticias de ella. Nada. Realmente estaba empezando a asustarme en este punto. Con la esperanza de que algo hubiera salido mal con su teléfono o que simplemente no hubiera tenido tiempo de registrarse. Incluso llegué a llamar a sus amigas que supuestamente viajaban con ella. Sin embargo, también estaban perplejas cuando las llamé. No la acompañaron en el viaje de regreso a casa. Estaban disfrutando del café mientras estaban sentadas a 2 calles de distancia. Realmente me di cuenta en ese momento. No estaba viajando con ninguna chica. No tenía amigas. No había acompañado a nadie a ninguna parte. Simplemente desapareció. Parecía que mi estómago se había caído al suelo mientras estaba sentado allí con el teléfono. No podía comprenderlo. ¿Por qué me diría semejante mentira? ¿Por qué no me avisaría antes de irse? Hice un esfuerzo por convencerme de que era un error de algún tipo, como que tal vez había perdido un vuelo de conexión o que no había podido continuar debido a una emergencia. Pero en mi corazón sabía que había planeado esto. Su expresión de gracias por ser tan comprensivo y todo el viaje de chicas eran componentes de lo que sea que había estado planeando. No sabía qué hacer. No podía despertar como si estuviera viviendo una pesadilla. Nunca me había casado con una mujer así. Ni siquiera reconocía a esta persona. La frialdad, la forma en que había dejado de hablar de nuestro futuro y esas pequeñas indirectas sobre mi apariencia y salud comenzaron a tener sentido. Simplemente no me había dado cuenta. O tal vez no había querido ver que se había estado alejando por un tiempo. Simplemente me senté allí mirando mi teléfono esa noche, esperando una llamada, un mensaje de texto, cualquier cosa. Sin embargo, nada se materializó, y en mi corazón sabía que no lo haría. Recuerdo estar acostado allí mirando al techo cuando me desperté a la mañana siguiente, pensando que todo era solo una pesadilla. Pero cuando vi que su lado de la cama estaba vacío, la realidad se impuso. De hecho, se había ido. Después de empacar su maleta, desapareció. Las promesas que me había hecho la noche anterior, tal vez llegaba tarde, tal vez se le murió el teléfono, ya no eran válidas. Claramente había planeado esto y quería irse. Estuve completamente en negación durante los primeros días. Seguía llamando a su teléfono con la esperanza de escuchar su voz y tal vez recibir una explicación. Incluso dejé mensajes. Seguí dejándolos con la esperanza de que lo entendiera, aunque la mitad del tiempo me quedaba sin palabras. Sin embargo, solo recibí silencio, lo que extrañamente empeoró las cosas. Era como si hubiera sido un extraño para ella todo el tiempo. Y me hubieran dejado para resolver las cosas por mi cuenta sin saber que había salido mal. Su familia inicialmente estaba tan sorprendida como yo. No habían tenido noticias de ella, y su madre no sabía nada de sus planes. Terminé visitándolos más veces de las que puedo recordar para hablar con su madre y obtener respuestas. Debieron sentir lástima por mí. Cuando no podía obligarme a cocinar, su madre me preparaba la comida y ocasionalmente me dejaba quedarme allí. Se sentaba allí mientras yo hablaba de todas las pequeñas cosas que no tenían sentido, tratando de averiguar cómo mi vida se había vuelto tan complicada de repente. Y, para ser honesto, hubo momentos en los que estaba demasiado entumecido para hablar y simplemente me sentaba allí en silencio. Oscilaba entre la ira, la desesperación y el remordimiento. ¿Qué salió mal? Era una pregunta que me hacía constantemente. ¿Hubo alguna señal que pasé por alto? ¿No le estaba prestando suficiente atención? Algunos días repasaba todas nuestras discusiones y conversaciones en un intento por determinar qué la hizo irse. Seguía pensando en lo que podría haber hecho mejor y cómo podría haber salvado nuestro matrimonio. Puede sonar dramático, pero estaba completamente preocupado por resolverlo. Parecía que la solución de alguna manera mejoraría todo. Apenas dormía o comía, y mi trabajo también comenzó a sufrir. La gente se daba cuenta. Cuando preguntaban por mi bienestar, simplemente lo descartaba diciendo que estaba ocupado con asuntos personales. Admitir la verdad, el hecho de que mi esposa me abandonó sin decir una palabra, era vergonzoso. Finalmente se lo conté a algunos amigos cercanos, e hicieron todo lo posible por desviar mi atención, sacándome a pasear y animándome a seguir adelante. Sin embargo, seguía pensando en ella, preguntándome dónde estaba y por qué no era suficiente para mantenerla cerca, incluso cuando estaba con ellos. Las preguntas incesantes de extraños, incluidos vecinos, parientes, conocidos e incluso antiguos compañeros de trabajo que habían oído que estaba casado, estaban entre los peores aspectos. Era como arrancar una nueva costra cada vez que alguien preguntaba, ¿cómo te trata la vida de casado? ¿Y cómo está tu esposa? Simplemente sonreía y les decía que todo estaba bien, ya que me faltaba el coraje para decirles que se había ido. Pero cada vez que repetía esa mentira, se sentía más pesada.
Lo único que funcionó al final fue la terapia. Aunque nunca había ido antes, me di cuenta de que no podía manejarlo solo después de unos meses de apenas funcionar. Para hablar con alguien que fuera imparcial y no estuviera familiarizado con nuestro equipaje, contacté a un terapeuta y comencé a asistir una vez por semana. Fue útil. Expresaba mi ira, la traición y el vacío que había dejado en mi vida. Hablaba sin cesar sobre las noches inquietas y cómo me quedaba despierto reviviendo todo repetidamente. El terapeuta me ayudó a darme cuenta de que no se habría quedado si hubiera sido un momento mágico. No era mi culpa. Ella tomó la decisión de irse. Fue una píldora difícil de tragar. Sentía que era defectuoso y que de alguna manera la había alejado durante mucho tiempo. Sin embargo, gradualmente comencé a ver las cosas de manera diferente. Había elegido pasar por alto su frialdad y distancia de larga data, asumiendo que las cosas mejorarían por sí solas. Me había convencido a mí mismo de que podía mantener la compostura y que nuestro matrimonio podía salvarse solo con mis esfuerzos. Darme cuenta de que no era así dolió. A medida que pasaba el tiempo, comencé a reconstruir mi vida en pequeños incrementos. No fue hasta que se fue que me di cuenta de cuánto había perdido en nuestro matrimonio. Siempre había sido yo quien se esforzaba más por asegurarme de que ella estuviera contenta y de que nuestra vida hogareña fuera cómoda. Pero ahora que tenía tanto tiempo libre, no sabía qué hacer. Así que comencé a retomar viejos pasatiempos que había olvidado. Intenté cocinar nuevas comidas, fui al gimnasio y comencé a leer literatura que había estado posponiendo. Eventualmente, el trabajo también mejoró. Apenas estaba al día con mi trabajo al principio, simplemente haciendo los movimientos. Sin embargo, cuando comencé a sentirme más como yo mismo, trabajé más duro en mi trabajo. Sentía que todavía tenía control sobre algo en mi vida, que era una de las pocas cosas que me daba una sensación de logro. Aunque siempre había sido bueno en lo que hacía, ahora lo daba todo. Las horas extras, la concentración. Como resultado, obtuve un ascenso, algo que nunca habría logrado si hubiera estado deprimido por mis problemas. Aún así, hubo días dolorosos. Ocasionalmente, una foto, un viejo talón de boleto de cine u otros artículos pequeños que traían recuerdos que intentaba olvidar me la recordaban. Mirándolos, me preguntaba sobre sus acciones, si alguna vez pensó en mí y si alguna vez se sintió mal por lo que había hecho. Pero poco a poco esos momentos comenzaron a desvanecerse. Podía dejar ir esos recuerdos un poco más rápido y seguir adelante un poco más fácilmente cada vez. También volví a conectar con personas que no había visto mucho desde que me casé. Reanudamos nuestras actividades, incluido el senderismo y el campo de golf, algo que no había hecho en años. Fue un alivio tener gente a mi lado que no estuviera involucrada en el lío y que pudiera apoyarme para seguir adelante sin arrastrarme de vuelta a la agonía. En retrospectiva, vi que había invertido demasiado de mí mismo en esa relación, en ser su esposo. Sentí que había perdido una parte importante de quién era cuando se fue, como si se hubiera llevado una parte de mí con ella. Pero estaba redescubriendo quién era, pieza por pieza. Aunque no fue rápido ni fácil, estaba progresando. Finalmente pude ver a alguien que no estaba definido por las acciones pasadas cuando me miraba en el espejo. Al final de ese año, no era solo el hombre cuya esposa lo había abandonado. Había reconstruido. Había sobrevivido. Y era más fuerte. Sentí como si realmente pudiera vivir mi vida sin sus sombras sobre mí por primera vez en años. Para ser honesto, me enorgullecí de eso. Creía que había superado todo. Después de todo ese caos, la vida finalmente había comenzado a parecer normal de nuevo, o tan cerca de lo normal como podía ser. Mi trabajo iba realmente bien, mis amigos me mantenían ocupado y tenía mi rutina bajo control. Incluso mis pensamientos diarios sobre ella se habían detenido, aunque todavía tenía flashbacks de recuerdos extraños ocasionalmente. No era tan frecuente como solía ser cuando todo lo que hacía estaba de alguna manera relacionado con ella. Por lo tanto, ella era la última persona que esperaba ver parada allí cuando alguien llamó a mi puerta un sábado por la mañana. Pero allí estaba ella, con un bebé en mi puerta. Miquid Helladeo. Fue como ver un fantasma, y por un momento mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Aunque tal vez un poco desgastada, todavía tenía su aspecto habitual. Me miró como si realmente creyera que me alegraría verla. Pensé que había dejado de importarme. Así que sí, eso realmente me afectó. Da la casualidad de que volver a encontrarla evocó muchos sentimientos que había reprimido anteriormente. Al principio me quedé en silencio. Simplemente me quedé mirando mientras estaba allí de pie como si nada hubiera pasado. Me dedicó una sonrisa antes de preguntar, ¿puedo entrar? El descaro, en serio. Quiero decir, simplemente aparece aquí como si yo debiera darle la bienvenida con los brazos abiertos después de todo lo que ha hecho. Sin embargo, mantuve la compostura y le dije, no, puedes quedarte ahí mismo,
explicando que no la quería en mi casa, trayendo toda esa conmoción de vuelta al único lugar que había creado para mí mismo. A pesar de su aspecto bastante desorientado, se quedó en su lugar y simplemente se lanzó a contar su historia. Comenzó diciendo, sé que esto puede ser un shock, pero quería volver y explicarlo todo. Su expresión era esperanzadora, como si realmente pensara que estaría dispuesto a escuchar. Tuve la tentación de cerrar la puerta y reírme en su cara, pero estaba demasiado intrigado. Tenía curiosidad por la razón detrás de su desaparición y lo que había inventado. Continuó explicando que se había arrepentido de irse y que se había dado cuenta de que había perdido lo mejor que le había pasado en la vida. No son mis palabras, sino las suyas. Afirmó haber pensado mucho y finalmente haberse dado cuenta de lo que era importante en la vida después de tener este hijo. Después de años de ignorarme, parecía que lo que más importaba estaba inesperadamente llamando a mi puerta. Esta es nuestra segunda oportunidad, dijo, mirando al bebé. Lo que estaba escuchando era increíble. Nuestra segunda oportunidad, como si este niño fuera una especie de botón mágico de reinicio que nos permitiría reanudar donde lo dejamos. Estaba furioso por dentro, pero traté de mantener una apariencia neutral. Continuó agregando que, aunque había cometido un grave error, ahora podíamos empezar de nuevo, solo nosotros tres. Quería que volviéramos a ser una familia. ¿Por qué te fuiste? Fue la pregunta final que me había estado molestando desde que apareció. Traté de hablar lo más tranquilo posible, pero no estaba seguro de cuánto tiempo más podría contenerme. Ahora que estaba aquí, necesitaba escucharlo de ella, ya que me había torturado con todas las posibilidades durante años en un intento por comprender. Después de dudar y mirar hacia abajo a sus pies como si estuviera avergonzada, finalmente me dijo la verdad, o al menos lo que yo pensé que era. Admitió que se había ido porque quería un hijo y había encontrado a alguien que podía proporcionarle uno porque yo no podía. Lo dijo honestamente como si fuera insignificante, como si no hubiera destruido mi vida y como si yo simplemente debiera asentir y tomarlo como un evangelio. Aclaró que, aunque el hombre con el que se había ido no se quedó, ella ya había dado a luz y de repente se había dado cuenta de que me quería de vuelta. Fácil. Hice una pausa para pensar en lo que estaba diciendo. Estaba aquí, confesando que me había dejado, se había fugado con un hombre, había tenido a su hijo y ahora esperaba que lo aceptara como si simplemente debiera olvidar y perdonar. Así que te fuiste, encontraste a alguien más, tuviste a su bebé y ahora crees que puedes volver y fingir que no pasó nada, le pregunté. Rompió a llorar y se disculpó, admitiendo que había cometido un gran error. Pero me mantuve impasible. Siguió hablando de cómo sabía que debía estar conmigo y que yo era a quien realmente amaba. Para ser honesto, fue difícil mantener una cara seria. Sonaba tan loca que estaba sorprendido. Podía ver claramente en su rostro que esto era desesperación, no amor. Luego intentó culparme hablando sin cesar sobre lo difícil que había sido para ella ser madre soltera. De hecho, intentó pintarse a sí misma como la víctima en todo esto, actuando como si sus decisiones no la hubieran llevado a este punto. Me aseguró que estaba preparada para arreglar las cosas esta vez, y que quería mi ayuda. ¿Quién se cree que soy? Era todo lo que podía pensar. Escuché todo mientras estaba allí de pie, pero ya había tenido suficiente. Le dije de inmediato, tomaste tu decisión hace mucho tiempo, y ahora tienes que vivir con ella. Aquí no hay segundas oportunidades. Pareció asombrada, como si nunca hubiera imaginado que diría que no, como si realmente creyera que simplemente podía volver a mi vida porque le convenía. Se puso furiosa justo cuando pensaba que finalmente lo entendería y se iría. Se enojó conmigo, acusándome de egoísmo y exigiéndome que le diera otra oportunidad de hacer las paces. Dijo que podría haberse llevado la mitad de todo y divorciarse de mí en ese momento si así lo hubiera deseado. Incluso tuvo la audacia de comentar que la casa aún debería pertenecerle. Sentí una oleada de alivio, ya que parecía que su verdadero yo finalmente se revelaba frente a mí. Por fin la estaba reconociendo por lo que realmente era. Me abstuve de discutir con ella. No subí la voz. Hemos terminado. Querías una vida diferente y ahora la tienes. Esto ya no es mi responsabilidad, simplemente respondí, mirándola. Y luego cerré la puerta en su cara, interrumpiéndola si tenía más palabras que decir. Me invadió una peculiar sensación de serenidad mientras estaba allí de pie y escuchaba sus gritos apagados provenientes del otro lado de la puerta. Podía gritar, llorar, golpear o hacer cualquier otra cosa, pero sabía que nunca le permitiría volver. Esta extraña que creía que podía recoger los pedazos cuando le convenía había reemplazado a la mujer que había amado y con la que me había casado. Sintiéndome más ligero que en años, me alejé de la puerta y me senté. Creo que eso fue todo. Después de cerrar la puerta detrás de ella, asumí que lo entendería y simplemente se iría. Sin embargo, no. En lugar de eso,
Comenzó a golpear la puerta mientras gritaba varias cosas. El descaro me parecía increíble. Tenía la intención de quedarse allí e insistir en que la escuchara mientras estaba en el único lugar que era realmente mío. El único lugar donde había podido recuperarme del desastre en el que me había dejado. Inicialmente consideré ignorarlo y dejarla gritar hasta que se cansara. Pero luego comencé a preguntarme. Tenía curiosidad por saber qué tipo de excusas ofrecería esta vez. Abrí la puerta lo suficiente como para hacerle saber que estaba prestando atención, pero no lo suficiente como para dejarla entrar. Pareció asombrada de que no le hubiera dado la respuesta que deseaba, como si la acabaran de abofetear. Como si estuviéramos teniendo una discusión típica y no lidiando con su abandono. Comenzó un largo monólogo en el que expresó su disposición a perdonarme por cerrarle la puerta y su deseo de empezar de nuevo. Habló y habló sobre cómo, si ambos nos esforzáramos, podríamos arreglar las cosas. No pude contenerme en ese momento. Me reí. Realmente me reí, porque esta mujer tenía más descaro del que jamás había visto. Cuando hice eso, pareció enfurecida, como si debiera sentirme culpable por no prestarle atención. Ludwig, te fuiste. Tuviste tu oportunidad y la tiraste toda por la borda. No voy a fingir que nada de eso sucedió solo porque te apetece. Su rostro se sonrojó y comenzó a hablar sobre cómo se había sentido tan perdida después de irse y cómo había descubierto su error demasiado tarde. No entiendes lo difícil que fue para mí, dijo. Sin embargo, no lo creí. Le informé que había tomado la decisión de irse. Lo había planeado, había inventado una historia falsa al respecto y luego lo había llevado a cabo. Ahora su remordimiento no significaba nada. Fue entonces cuando perdió el control. Todo su tono cambió. Dejó de hacer el acto melancólico y arrepentido y comenzó a atacarme, acusándome de ser injusto y de no tener la gracia de darle otra oportunidad. Si hubiera querido, podría haberte quitado todo en ese entonces. Podría haberme llevado la mitad de todo lo que tienes, dijo valientemente. Simplemente me quedé asombrado. Esta mujer que me había abandonado sin decir nada ahora creía que debería ser compensada de alguna manera por no intentar estafarme, como si fuera digna de elogio por no ser tan horrible como podría haber sido. Respondí. Entonces, ¿por qué se supone que debo estar agradecido? Agradecido de que solo me abandonaras y no te llevaras mis cosas. Su expresión era una mezcla de ira y algo más, posiblemente desesperación o culpa, mientras me miraba. Pero para ser honesto, ya no me importaba. Simplemente había terminado. Fue allí donde desaparecieron todos los años que había pasado cuestionándome a mí mismo, sintiéndome mal y preguntándome si de alguna manera era culpable de que se fuera. Sentí como si finalmente se hubiera quitado la carga que había estado arrastrando cuando la conocí por lo que realmente era. Pero no había terminado. Comenzó a caminar por mi porche mientras se quejaba de que me arrepentiría de no darle otra oportunidad y de que nunca encontraría a alguien como ella. De hecho, al negarme a aceptarla de vuelta, intentó hacerme sentir como si yo fuera el que se estaba perdiendo algo. Fue extraño, como si yo debiera rogarle que se quedara, cuando ella fue la que arruinó todo lo que teníamos. Subió aún más la voz y continuó quejándose de cómo la había hecho irse en primer lugar. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, dijo que nada de esto habría ocurrido si hubiera sido más comprensivo con toda la situación de los niños. Su razonamiento parecía indicar que le había fallado como esposo porque no podía concebir, lo que de alguna manera la excusaba de irse para tener un hijo con otra persona. Las acrobacias mentales fueron asombrosas. Para ser honesto, estaba sorprendido de que estuviera tratando de culparme por sus decisiones. Le dije directamente, mira, si querías tanto un hijo, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que mentirme en la cara y fingir que todo estaba bien mientras planeabas tu salida. No tenía nada que decir. Simplemente me miró como si la hubiera golpeado. Sin embargo, le impedí hablar. Le dije, tomaste esa decisión por tu cuenta, y ahora tienes que vivir con ella. Ese no es mi problema. Hizo un último intento, volviendo a su expresión abatida, y me instó a pensar en el niño y en cómo estaba siendo injusto al ignorarlo. Literalmente explotó al niño en sus brazos para hacerme sentir culpable, como si yo fuera el villano en esta situación. Sin embargo, no me lo creí. Respondí, no conozco a ese niño. No tengo nada que ver con él. No es mío, y tú tampoco. Ese fue el final. Pude ver que finalmente lo aceptaba. Sabía que nunca cambiaría de opinión y que nunca le permitiría volver a mi vida. Pude ver que la ira disminuía y era reemplazada por algo más, ya sea arrepentimiento genuino o simplemente exasperación. Sin embargo, no me importó. Había intentado pisotearme y esperaba que yo sonriera y le diera crédito. Pero ahora simplemente era una extraña. Durante unos segundos más, se quedó allí como si estuviera esperando que yo decidiera llamarla de nuevo. Sin embargo, no dije nada más. Cuando finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio,
Simplemente me quedé allí y observé su expresión. Cerré la puerta sin mirarla de nuevo. Tampoco esperé a que volviera a llamar. Esta vez, en mi corazón, sabía que ya había tomado una decisión y que no había vuelta atrás. No lo sé, pero sentí que finalmente había ganado cuando me alejé de la puerta. Había terminado. Aunque había pasado tanto tiempo esperando volver, usando la manipulación para volver a mi vida, yo tenía la libertad. No iba a haber otra oportunidad ni para ella ni para nosotros. Ahora era solo un recuerdo, uno que finalmente había relegado al pasado. Sentí que podía respirar de nuevo después de todos esos años de sufrimiento y vergüenza. ¿Y qué sabes? Fue agradable. Experimenté una extraña sensación de tranquilidad tan pronto como cerré esa puerta detrás de mí. Ya no me sentía triste, furioso ni siquiera sorprendido. Era como si todo el esfuerzo que había puesto en ella a lo largo de los años, todo el dolor, la vergüenza y la interminable pregunta simplemente hubieran desaparecido. Estaba listo para seguir adelante, ya que finalmente había encontrado el cierre que no sabía que necesitaba. Esta vez, todo había terminado de verdad. Pero, por supuesto, no fue una conclusión tan ordenada como había planeado. Su madre me envió un mensaje de texto unos días después. Se disculpó, diciendo que estaba avergonzada por el manejo de la situación por parte de su hija y que había intentado razonar con ella, pero claramente había fallado. Su madre era una persona amable. Había sido de gran ayuda para mí cuando su hija se fue, y pude ver que estaba realmente angustiada por la situación. Aunque no tenía nada en su contra, no quería que me arrastraran de vuelta a esa situación. Simplemente respondí, gracias por preguntar, y no dije nada más. No iba a perder el tiempo justificando mi decisión, y no iba a darle más información a su madre. Sabía que había terminado porque lo entendía. A lo largo de las siguientes semanas, me enteré de algunos detalles a través de las redes sociales y conocidos mutuos. Aparentemente, había vuelto a vivir con sus padres, y las cosas no iban bien. El padre del niño, el hombre por el que me había dejado, no estaba involucrado en absoluto. Se había largado. La dejaron para que resolviera las cosas por su cuenta porque aparentemente no se había comprometido a largo plazo. Pocas personas estaban dispuestas a ayudar porque esencialmente había quemado todos los puentes. Sus antiguos amigos, que me habían apoyado cuando desapareció por primera vez, no sentían lástima por ella. No estaban ansiosos por volver a verse envueltos en su drama porque todos habían seguido adelante. No se les puede culpar. Sus padres tampoco estaban muy contentos. No tenían suficiente dinero para mantenerla a ella y al niño. Me enteré de esto ya que su padre me llamó poco después de que su madre me enviara un mensaje de texto. La curiosidad me pudo, y casi no respondo. Fue directo pero cortés. Mencionó que estaban teniendo dificultades financieras e insinuó que tal vez podría ayudarlos de alguna manera. Siguió hablando del bebé y de lo difíciles que eran las cosas para ellos, diciendo, sabemos que te importaba. Escuché cortésmente, pero no pude evitar reírme un poco. No a carcajadas, pero entiendes la idea. Cuando comenzó a hablar sin cesar sobre cómo su hija solo necesitaba un poco de ayuda para volver a ponerse de pie, le informé cortésmente que su hija tomaba sus propias decisiones y que yo no estaba en posición ni en el estado de ánimo adecuado para ayudar. Como no siguió adelante, creo que entendió el mensaje. Antes de darme cuenta, sus amigos, personas con las que no había hablado en años, comenzaron a contactarme. Algunos intentaron usar el ángulo de la culpa, diciendo que estaba pasando por un momento difícil y que tal vez podría encontrar en mi corazón el perdón para darle otra oportunidad. Incluso tuvo la audacia de decir que el niño necesitaba una figura paterna y que no debería dejar que mi resentimiento se interpusiera en mis esfuerzos por ayudarlo. Sin embargo, me negué a ceder. Me negué a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por tomar mi propia decisión. Después de años de sentirme inadecuado, finalmente le había dado a esa mujer todo lo que tenía, y ella lo había tirado todo por la borda. En lugar de confiar en mí para salvarla, al menos debería asumir la responsabilidad de su decisión. Las llamadas y los mensajes disminuyeron gradualmente de volumen antes de cesar por completo. Todos parecían finalmente darse cuenta de que hablaba en serio, que había seguido adelante y que no volvería a caer en la trampa. Fue entonces cuando llegó la verdadera calma. Por primera vez en años, mi vida se sintió pacífica y normal. Tenía mis amigos, mi trabajo y mis rutinas. Había reconstruido mi vida en mis propios términos. No era una vida elegante y glamorosa, pero era mía. La ironía es que una vez más comencé a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en las que no había pensado mucho cuando estaba casado. Leía novelas que había tenido la intención de leer durante años, cocinaba mi propia comida y daba paseos. Se sentía bien ser libre, y entendí que podía vivir mi vida como quisiera sin la aprobación de nadie. No siempre estaba preocupado por la felicidad o la aprobación de otras personas. Por una vez, sentí que gradualmente había recuperado mi vida.
Ocasionalmente me encontraba con alguien que nos conocía a los dos, y preguntaban, «Oye, ¿qué le pasó a ella?». Respondía con una respuesta sucinta y cortés y cambiaba de tema. Simplemente no quería seguir volviendo a un capítulo que había terminado tan obviamente. No es que estuviera ocultando algo. Finalmente había dominado la habilidad de dejarla en el pasado. Cuando me preguntaban cuándo había sido la última vez que tuve noticias de ella, las cosas no iban bien. Todavía saltaba entre la casa de sus padres y los sofás de sus amigos después de que su bienvenida se agotara, y tenía problemas para mantener un trabajo. Ocasionalmente, personas con las que no me comunico a menudo me enviaban mensajes para hacerme saber que estaba buscando ayuda de cualquiera que la escuchara. Algunos incluso insinuaron que esperaba que yo reconsiderara, que tal vez cambiaría de opinión y terminaría haciendo de padre para su hijo. Sin embargo, eso no iba a suceder. Ya había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en reconstruir mi vida como para considerar tomar ese camino. Yo no iba a ser su red de seguridad solo porque las cosas no salieron como ella esperaba. Yo no iba a ser el que recogiera los pedazos. Nada me iba a arrastrar de vuelta a ese capítulo. Había terminado. En última instancia, creo que recibí el cierre necesario. Ahora estaba lidiando con las consecuencias de sus decisiones, y yo también. Fue la primera vez desde el día en que se fue que me sentí completa y verdaderamente libre. Había tenido suficiente de que se cerniese sobre mi vida. Estaba feliz de haber seguido adelante. No en un sentido grandioso y dramático, sino simplemente contento. ¿Y qué sabes? Eso fue suficiente.